La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, piedad y contentamiento. Vamos a estudiar doctrina y lo que en realidad quiere el Señor de nosotros en la doctrina, en nuestro comportamiento del diario vivir. Primera de Timoteo 6, del 3 al 6. Ahorita vamos a mirar el contexto. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. Otra vez, necesitan meditar la palabra de Dios. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Yo voy a parar ahí. Fíjense, estos versículos hablan mucho en relación a una iglesia, hermanos. ¿Ok? Si alguien enseña algo diferente que no esté concentrado en la piedad, está envanecido. Es Satanás. Esa es doctrina de demonios, hermanos. Doctrina de demonios. Y ahorita vamos a ver el contexto. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Entonces, vamos a mirar cosas que inclusive vamos a mirar aquí en relación a los burladores, a los que andan envanecidos, a las falsas doctrinas. Yo una vez le escuché por ahí a una persona que el cristiano usualmente son como los aguijuelos, a los pollitos de las águilas, que todo se lo comen. O sea, puede venir el águila, la mamá, el papá y le puede dar comida, todo se come, todo se come. La palabra de Dios dice que tenemos que tener cuidado, hermanos, con lo que comemos y con quién nos congregamos. ¿Ok? Aquí está diciendo Pablo, apártense de tales personas. ¿Ok? Si alguien no anda predicando la piedad, está envanecido. Ahora, yo les digo, ¿qué doctrina enseña eso? ¿Qué doctrina enseña eso? Fíjense, les voy a dar 3 ejemplos. El catecismo. ¿Qué enseña el catecismo? Que tienes que cumplir los 10 mandamientos. Y si no los cumples, te tienes que confesar y tienes que comulgar. ¿En dónde está la piedad ahí? Están envanecidos. Nada sabe. Porque ahí no hay piedad. Ahí no hay piedad. Entonces, el calvinismo. El calvinismo enseñan, sobre todo se enfocan en los 5 puntos del calvinismo. Y el enfoque no está precisamente en la piedad. Andan envanecidos. ¿Por qué? Se enfocan mucho en la elección, se enfocan mucho en los pecados de las personas y sobre todo, no aman a su prójimo. Ellos creen que son los únicos. Pentecostales. Los pentecostales, ya sean unitarios y trinitarios, ¿qué enseñan? Dicen, si no hablan en lenguas, es una evidencia de que no tienen el Espíritu y por lo tanto no son iglesia, no son miembros de la iglesia. Esas personas están envanecidas, nada saben.
Ellos son los que causan divisiones. Y si nosotros estudiamos las doctrinas, hermanos, los testigos de Jehová, casi todas las doctrinas, los adventistas, no se conforman, o sea, no caben, no entran aquí, no entran. Ahora, ¿qué tienen de común estas personas? No predican la piedad, predican obras, predican que hagamos obras y no necesariamente la piedad. Entonces, fíjense cómo lo dice Judas, ¿ok? Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles a que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Debemos de contender ardientemente por la fe, pues Judas lo está diciendo. Yo por eso hago estos estudios. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, ¿ok? Fíjense bien, impíos. Y aquí no nos estamos enfocando en personas en el mundo, hermano. No, estamos hablando de iglesia, que vienen y se meten a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Son impíos, ¿ok? Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? ¿Quiénes son estos? Gálatas lo menciona, Romanos lo menciona. Oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas y haces lo mismo. ¿A quién se está refiriendo? A los que predican los 10 mandamientos, hermanos. Eso es lo que dice Romanos, eso es lo que dice Gálatas. Los que enseñan la ley, los que predican los 10 mandamientos son hombres impíos. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo ese pacto. Fíjense bien, se los voy a decir de otra forma. Antes, en el tiempo de Moisés, hasta el tiempo de Juan el Bautista, se enseñaban los 10 mandamientos para salvación. Pero una vez que viene Cristo, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces se predica el reino de Dios, el reino de los cielos. O sea, la venida de Cristo en su primera venida. Entonces, el pacto del Antiguo Testamento nos condena. ¿Por qué nos condena? Porque nadie cumple los 10 mandamientos. Entonces, si nadie cumple los 10 mandamientos, Cristo vino a borrar, a romper ese pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Antes se tenían que predicar los 10 mandamientos. ¿Eso para qué? Para que la gente naciera de nuevo, para que fueran por el camino del amor, honrando al Padre y amando a su prójimo. El sábado era una señal de la venida de Cristo. Una vez que viene Cristo, Jesús siempre anduvo sanando personas en el Shabbat, en los sábados, porque esa era la señal. Entonces, nosotros no tenemos la autoridad de enseñar los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque nosotros no cumplimos los 10 mandamientos. Y si nos enfocamos en los 10 mandamientos, entonces dice Pablo, en vano murió Cristo. O sea, Cristo vino a borrar eso. Entonces, ya no estamos bajo la ley de los 10 mandamientos. Dice, de toda la ley, incluyendo diezmos, ofrendas, ya no estamos bajo esa ley. Pero estamos bajo la ley del Espíritu que Cristo nos da, del Espíritu de la fe. No estamos bajo la ley, o sea, ya no debemos de enseñar los 10 mandamientos,
pero estamos bajo la ley del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dice, descansa en Cristo. El Espíritu Santo dice, ten confianza en el Señor. El Espíritu Santo nos lleva a Cristo. El Espíritu Santo nos conforta cuando tenemos problemas. El Espíritu Santo nos da sabiduría para entender las Escrituras. El Espíritu Santo nos ayuda para todo esto. El Espíritu Santo nos da paz, eventualmente. Entonces, si nosotros nos enfocamos en los 10 mandamientos, en enseñar la ley, somos personas impías. ¿Por qué? Porque no vamos a tener misericordia de las personas. No estamos predicando el evangelio de la paz. O sea, lo que es la piedad. Misericordia quiero y no sacrificio. Vayan, dice Jesús, vayan y estudien. Misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, fíjense, ¿por qué la gente es engañada? El común denominador es porque lo hacen por ganancias deshonestas, o sea, por amor al dinero. A mí esto es el Señor lo que me ha dicho, ten cuidado de esto, no envidies eso, no lo hagas por dinero. ¿Por qué? Porque en el momento que lo estés haciendo por dinero, caes de la gracia y vas a ser uno como estos. Entonces, el dinero puede llegar, pero uno debe de seguir el ejemplo de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Cristo, siendo rico, se hizo pobre. A Cristo y a sus apóstoles les daban dinero. ¿Y quién tenía la canasta? La tenía Judas. Judas se encargaba ahí porque se tenía que cumplir la palabra de Dios. Y porque se sigue cumpliendo la palabra de Dios. O sea, sigue habiendo Judas. Entonces, estos Judas, estos que se enfocan en la ley, se enfocan más en el amor al dinero que en el amor a Cristo. Lo hacen por ganancias deshonestas. Y por hacer eso, el Espíritu Santo no les da sabiduría. ¿Y qué es lo primero que hacen? No entienden la palabra de Dios. No la entienden. Y por no entender a la palabra de Dios, condenan a las personas. Prohíben casarse. Pero aquí no está hablando de bodas, hermanos. De bodas de personas. Está hablando de la boda entre la iglesia y Jesucristo. Les impedirán comer alimentos que son limpios, que son santificados con la oración. No está hablando de comida, no está hablando de carne de puerco, de camarones, no. Está hablando de personas. Estas personas pueden ser, en el tiempo de los apóstoles, era Cornelio, eran los que no eran judíos. En nuestros tiempos, ¿quiénes son estas personas? Los homosexuales. O sea, Cristo vino a purificar todos los alimentos, sin excepción. Sin excepción. Una persona que haya cometido los pecados más horrendos, por ejemplo, un pecado tal vez de los más horrendos, es matar a alguien. Un pecado horrendo, por ejemplo, es un pedófilo. Esos son de los pecados más. ¿Puede Dios salvar a un pedófilo? Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia. Sí. Sí, Dios puede. Entonces, usualmente a una persona que cometió tales pecados, un asesino, nosotros lo vamos a desechar. Pero ¿por qué Dios no desechó a David? El rey David tenía sangre en sus manos, mandó matar al esposo de la mujer con la que él tuvo sexo, la madre de Salomón. Dios le hizo saber su pecado. David se arrepintió.
Entonces, si David se arrepintió, pues ¿quiénes somos nosotros? Entonces, fíjense bien, hermanos. Mas quiero recordarles una vez, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Precisamente los calvinistas enseñan que la salvación no se pierde. Aquí está. El Señor los sacó de Egipto. Eran, vamos a decir, eran cristianos, por decir, en nuestros días. Era el pueblo de Dios. Los sacó de Egipto con las 10 plagas que les dio a los egipcios. Abrió el mar rojo. Escucharon la voz en truenos, los 10 mandamientos. Y ni aún así creyeron. Ni aún así creyeron. Quedaron postrados en el desierto. O sea, se pierde. Fueron salvos, sacándolos de Egipto. ¿Cómo fueron salvos? En la 10ª plaga. ¿Cuál es la 10ª plaga? La Pascua. La Pascua, o sea, el Evangelio. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Los destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera que también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Esto lo hacen mucho los pentecostales. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. ¿Y cuántas personas, sobre todo pentecostales, no se agarran? ¡Diablo maldito, se agarran diciendo cosas en contra del diablo, cuando aquí dice Judas, ni el mismo arcángel Miguel se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás, sino más bien dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen, como animales irracionales, o sea, como bestias. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. Caín ofreció un sacrificio a Dios. Las personas del mundo ofrecen sacrificios a Dios que no son agradables a Dios. ¿Cuáles son los sacrificios que hace Caín? Ir a misa, confesarse, el hablar en lenguas, esos son sus sacrificios. Guardar el sábado, en el caso de los sabatistas. Ellos ofrecen esos sacrificios. ¿Cuáles sacrificios ofrecemos nosotros? El más importante es el sacrificio de Cristo. Gracias, Padre mío, Señor, por Cristo Jesús. Gracias, Cristo Jesús, por tu sacrificio. Ese sacrificio que nosotros ofrecemos, no el de nosotros. Ahora, una vez que ofrecemos ese sacrificio, recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ya una vez siendo salvos, nos ayuda para que sacrifiquemos las cosas de la carne, los deseos de la carne, pero con la ayuda del Espíritu Santo, no nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, con la mente de Cristo, o sea, con la sabiduría de Cristo. Ahorita vamos a leer eso. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, o sea, lo hicieron por dinero, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos.
se apacientan a sí mismos, no ayudan a las personas. Nubes sin agua, o sea, lo está hablando simbólicamente, obviamente. Llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto. 2 veces muerto. ¿Por qué dice 2 veces muertos? Ok. Murieron, estaban muertos en sus pecados, nacieron juntamente con Cristo Jesús, pero y luego vienen y se dejan llevar por el dinero, por el amor al dinero, y no dan fruto. Por eso son árboles otoñales, se secan. O sea, vuelven a morir una vez más. O sea, es como los perros que vuelven al vómito. O sea, vuelven a los deseos de la carne, a los deseos de este mundo. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Nosotros somos estrellas. ¿Tenemos luz o andamos como estrellas errantes? De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías. De ahí venimos, ¿ok? Que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Fíjense bien, hermanos, según sus propios deseos. Yo hablo de estos pecados porque son los que más abundan, por eso me enfoco más en ellos. Homosexuales se van a ir al infierno. O sea, tienen ese deseo de condenar a la gente. ¿Dónde está la piedad ahí? ¿Dónde está la piedad ahí? ¿En dónde está la piedad ahí? No hay piedad. Cuya boca habla cosas infladas. ¿Cuáles son las cosas infladas? Vienen y te sacan versículos fuera de contexto. Fuera de contexto. O sea, te hablan de 1 Corintios 6, pero no te leen el contexto. Y ellos mismos hablan de textos fuera de contextos, pero no los entienden, hermanos. ¿Por qué no los entienden? Porque no tienen el Espíritu de Dios. Lo acaba de decir Judas. No tienen el Espíritu de Dios. Y por no tener el Espíritu de Dios, andan en la vanidad de su mente. Por eso hablan cosas infladas. Y fíjense, yo me pongo a ver para estudiar lo que hacen y se burlan. O sea, vienen y le hacen preguntas a MacArthur y luego él contesta y luego la gente se ríe. Él se ríe y la gente se ríe con él. Y luego vienen y le dicen: a ver, maestro MacArthur, o sea, hablando de cosas, o sea, como dice Jesús, aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Cómo glorificamos a nuestro Padre Dios? En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto. ¿Cuál es el fruto? Ama al homosexual, ama al transexual. Ahora, ¿debemos de amar a estas personas que andan como estrellas errantes? Sí. La cosa es que cuando tú tratas de corregir a una persona que anda inflada, en el libro de los Proverbios dice: querer hacer eso, si tú quieres hacer eso, te vas a hacer aún más necio que ellos. ¿Por qué? Porque Dios es el que les ha cegado el entendimiento. Está en Romanos 1. Dice Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación.
al judío primeramente, pero también al griego. Y en ese contexto habla los que detienen con injusticia las buenas nuevas, la piedad de Dios. ¿Y qué es lo que terminan haciendo ellos? Lo que ellos predican. Terminan haciendo ellos eso mismo. De lo que ellos presumen, terminan haciendo eso mismo. Vayan y lean Romanos. Ellos terminan en eso. Y sus pecados eventualmente salen a la luz, hermanos. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, lo que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Y no está hablando precisamente, hermano, de los deseos los deseos de condenar a la gente. Esos son los malvados deseos. O sea, está hablando de doctrina, hermanos. Los deseos de que ellos se sientan bien condenando a todo mundo. Ahora, alguien una vez sugirió: hermano, ¿no estará usted haciendo lo mismo? Bueno, si ese es el caso, entonces se le aplica también a Judas. Yo estoy leyendo lo que dice Judas. Entonces, ¿quiere decir que Judas estuviera cayendo en eso? No, hermano. No, o sea, tenemos que decirlo. Tenemos que decirlo. Estos son los que causan divisiones. Los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestras... Fíjense bien. Ya vimos que eran 2 veces muertos, ¿ok? Fíjense bien. Estas personas en un tiempo, por escuchar el Evangelio, recibieron el Espíritu. Recibieron el Espíritu. El Espíritu Santo se recibe por escuchar el Evangelio, por escuchar el testimonio de Cristo. En la Iglesia Católica pasa eso, con los testigos de Jehová pasa eso, con los mormones, con los pentecostales. Donde se lee el testimonio de Cristo, ahí todos ellos, o todos nosotros recibimos el Espíritu Santo. ¿Ok? Tenemos el Espíritu por escuchar el testimonio de Cristo. Pero Judas dice, 2 veces muertos. O sea, se cae de la gracia. ¿Cuándo caemos de la gracia? Cuando queremos justificarnos por la ley. Cuando pensamos que nosotros somos, fíjense, vamos a decir, yo soy católico, yo voy a misa, yo me confieso, yo comulgo. ¿Qué voy a tender a hacer? Pues voy a tender a criticar al que no va a misa. Por ejemplo, mi madre, como católica, me decía, ¿ya fueron a misa? Pues sí, ya fuimos, ok. Pero resulta que mi madre, ella, pues no sabía, nunca entendió la palabra de Dios. O sea, nosotros no somos salvos por ir a misa. Nosotros somos salvos por fe. Por fe. Entonces, cuando una persona, no, pues no fui. ¿Y qué pasa? Pues muchas veces, a veces los padres, a veces hasta les pegan a los hijos. No, ¿por qué no fuiste a misa? Y hasta los golpeaban. Como si por ir a misa la gente fuera salva. ¿Pero por qué lo hacían? Por ignorantes. O sea, eso mismo hacía Pablo. Pablo perseguía a la iglesia, ¿por qué? Por ignorante, porque él no sabía. Pero ya una vez que entramos al entendimiento de que nosotros no somos salvos, ni por ir a misa, ni por confesarnos, ni por hablar en lenguas, ni por guardar el sábado, sino por la obra de Cristo Jesús, por fe, ahí es donde somos salvos, y ahí debemos de mantenernos, no saliéndonos de ahí, no pensando que somos mejores que los católicos, o pensando que somos mejores que los testigos de Jehová, o pensando que somos mejores que los pentecostales, no. Nosotros somos salvos por la obra de Cristo Jesús. En eso somos salvos. Somos mejores que ellos, somos pecadores. Pero si nosotros tenemos el entendimiento, el Señor está con nosotros y somos bienaventurados. Y en esas bienaventuranzas, por ser bienaventurados, nosotros recibimos
podemos dar fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Podemos hacer eso eventualmente. Por eso somos bienaventurados. Entonces, una persona que escucha la palabra de Dios, por no entender la palabra de Dios, no pueden dar ese fruto. Por eso la gente no puede tener paz. Un católico no puede tener paz en el catolicismo. Un testigo de Jehová no puede tener paz por ser miembro del testigo de Jehová. Un pentecostal no va a tener paz porque habla en lenguas. No la tiene. No la tienen, hermano. O sea, ellos creen que tienen paz, pero yo lo observé, yo lo vi, yo estuve en las iglesias pentecostales. Mi madre habla en lenguas y no tiene paz. No tiene paz. Siempre anda pensando, ay, mis hijos, anda como la Llorona, ay, mis hijos. No tiene paz, ¿por qué? Porque nunca entendió el evangelio. Entonces yo siempre le digo, ore para que el Señor le abra el entendimiento, para que entienda el evangelio. Eso es lo que dice 1 Corintios 14. Los que hablan en lenguas es una señal al incrédulo. Usted todavía no cree el evangelio. Usted todavía cree que se lo tiene que ganar. Entonces, por no creer el evangelio, usted no es bienaventurada, no puede tener paz. El hablar en lenguas es de Dios, hermanos, es de Dios. Pero son niños. Si a un niño le dan miedo las cosas. A un niño que no tiene entendimiento le da miedo la oscuridad. No tienen entendimiento. Entonces, necesitamos el entendimiento para poder dar fruto. Imagínate, yo soy hijo de Dios y viene una cosa, ¡ay! Pues soy un niño en el evangelio, ok. No nos vamos a burlar de ellos. Vamos a tener misericordia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A predicarle una vez más el evangelio. Mire, usted no es bueno, usted no es buena. Usted no piense que usted es mejor que otros porque usted va a misa o porque reza el rosario, no. Dios es bueno. Y Dios, siendo bueno, Él quiere darnos la salvación gratuitamente, es por fe solamente. Fíjense, Abraham, tú vas a ser padre, tú vas a tener hijos, y tus hijos, mira, van a ser tantos como las estrellas del cielo. Y Abraham no le dijo, oye Dios, no, tú estás mal, Dios, yo ya soy viejito, yo ya no tengo hijos, yo ya no puedo tener hijos. No, Abraham no hizo eso. Abraham le creyó a Dios. ¡Yeah! Yo ya soy viejo y voy a tener un hijo. Tenía 75 años y tuvo que esperar casi 25 años para ser padre. Tenía ya casi 100 años, pero Abraham creyó y por haberle creído a Dios, le fue contado por justicia. Entonces viene Cristo y te dice, tú no eres bueno. Tú no eres bueno. Nadie es bueno. Nadie es bueno. Mi Padre es bueno. Y por ser mi Padre bueno, Él me mandó a mí. Me mandó a mí para que yo le obedeciera. Entonces Jesús se ofrece como el sacrificio para el perdón de pecados de toda la humanidad. ¿Tú crees eso? Sí, yo lo creo. Entonces, ¿para qué te quieres ganar la salvación? Ya está ganada. ¿Cuándo la pierdes? Cuando te sales de ahí. Dice Pablo, en palabras de Pablo, de la gracia habéis caído. También dice Pablo, eso dice de la gracia habéis caído cuando por la ley te quieres justificar. Eso se lo dice a los Gálatas. ¿Cómo se lo dice a los Efesios? En Gálatas también les dice, no desecho la gracia de Dios. Si por las obras de la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Cómo se los dice a los Efesios? A la iglesia de Éfeso. Porque por gracia sois salvos. Por gracia, por la obra de Cristo. Por medio de la fe, no por obras. Para que nadie se gloríe o se gloríe. O sea, si yo voy a misa todos los días, yo tengo de qué gloriarme. Yo voy a misa, tengo de qué gloriarme. No, mi hermano, no es por ir a misa. Es gratis, es por fe.
Cristo murió por ti. Gracias, Señor. Ya soy salvo. Ya soy salvo. ¿Ahora qué? Ahora hay que dar fruto. Ahora hay que dar fruto. O sea, ya la semilla fue plantada. Está siendo regada. ¿Ahora qué? Ahora da fruto. Jesús es el tronco. Tú eres la rama. Nunca te salgas del tronco. Nunca pienses que eres mejor que otro. Tú eres salvo en la obra de Cristo Jesús. Nunca te salgas de ahí. No te despegues. Y mientras tú no te despegues, tú vas a poder dar fruto. Entonces, si tú miras, a mí me mostró el Señor una vez que miré unos viñedos. Yo miré, fíjense. Y aquí no habla de un tronco fuerte. No, resulta que Jesús es yo no sé el nombre, soy un ignorante. No sé el nombre en la vida, en el ramo donde está el racimo. Resulta que la parte que va creciendo, ese es Jesús. Entonces yo puedo, o tú puedes ser el racimo y entrar unos racimotes así, pero tienes que estar conectado. O sea, las uvas, hermanos, no es un troncote así donde están bien pesadas las uvas. No, resulta que, vamos a decir, el tronquito apenas es bien delgadito, es flexible, hasta de tan pesadas los racimos, casi hasta parece que se va. Pero me imagino que es fuerte y no lo conozco. Yo no sé los detalles, pero yo estoy seguro que eso es difícil romperlo porque es Cristo, pero es flexible, o sea, hasta se dobla. No es un cedro, ya el cedro estarías hablando de Satanás. Satanás aparece como un cedro así alto, fuerte, ancho, muy dura la madera. No, eso es Satanás, eso es de Satanás. Entonces, fíjense, en el postrer tiempo habrá burladores que andan según sus malvados deseos. Estos son los que causan división, o los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, arrebatándolos del fuego. O sea, ¿quiénes son los que están en el fuego? Los que están siendo castigados. Ya están en el fuego. Ya están en el infierno. Aquí comienza el infierno. Aquí. ¿Cómo? Separados de Cristo. ¿Cómo nos separamos de Cristo? Cuando pensamos que podemos ganarnos la salvación con nuestras obras. Las obras que hacemos, hermanos, no es para salvación, no es para justificación, es para glorificar a nuestro Padre Dios. Para eso llevamos fruto. Pero si no damos fruto, ¿qué hace un campesino cuando planta un árbol y no da fruto? Aquí atrás hay un árbol que ya tiene varios años y no da fruto. Entonces, ¿qué eventualmente tiene que hacer mi vecino? Pues cortarlo, pues no da fruto, nomás se le echa agua y 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 se le echa abono y nada. ¿Por qué? Porque abajo hay algo que impide que crezca la raíz. Yo lo vi, yo un día lo estaba cuidando y lo miré, pero como no es mío, pues no lo puedo quitar. Yo ya le dije a mi vecino, si no lo quita, bueno, pues es de él, no es mío. No es mío, entonces yo no puedo ir a meterme la razón de por qué yo anduve trabajando ahí, porque me dejaron encargado. Entonces, pero no me dio el derecho porque yo no sé qué hay abajo, yo sé, son tuberías ahí con lo que antes echaban agua, entonces digo, yo no me quiero meter en esas cosas. Entonces, de igual forma, hay una raíz que es plantada. Si hay algo ahí, eso equivale a las piedras en la parábola del sembrador. Si hay una piedrota ahí abajo, no va a poder dar fruto. No van a poder dar fruto, hermano. ¿Por qué? Porque tienes unas piedrotas ahí. ¿Cuáles son las piedras? Las que acabamos de leer.
Estás más enfocado en el dinero, estás más enfocado en las cosas de este mundo que en las cosas de arriba. Esas son las piedras. Entonces dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Fíjense cómo lo dice Salomón en el libro de los Proverbios, ¿ok? Y aún Salomón, hermanos, cayó en sus propias... O sea, él desobedeció a Dios. Pero así estaba escrito, obviamente se tenía que cumplir la escritura. Entonces Salomón que escribió esto, pero no fue Salomón, hermanos, fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces fíjense, el capítulo 1 de Proverbios, hay tanta información. Yo ya hice estudio de esto. Vayan y estudienlos. El temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? El Espíritu Santo. Fíjense. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina. ¿Ok? Estos son los proverbios. Ahora, también se le puede decir las parábolas de Cristo. Las parábolas de Cristo son para entender sabiduría y doctrina. Por ejemplo, está la parábola del sembrador. Por ejemplo, está la parábola del buen samaritano. ¿Para qué son? Para entender sabiduría y doctrina. Está la parábola de los talentos. ¿Para qué es la parábola de los talentos? Para entender sabiduría y doctrina. ¿Ok? Para conocer razones prudentes. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para eso es. O sea, fíjense bien, Jesús nos habla eso. Ahora, la gente que no tiene el Espíritu nunca lo puede entender, hermanos. Nunca van a entender. Los calvinistas no entienden la parábola del buen samaritano. No la entienden. ¿Y por qué lo digo? Por ejemplo, le preguntaron a John MacArthur. Ok, pero entonces, ¿por qué Jesús habló de la parábola del buen? Es una historia, dice él. Es una historia, o sea, es una historia ficticia, o sea, simplemente él la dice así porque sí, pero no es algo, no es una enseñanza. ¿Cómo que no es una enseñanza? Es una parábola. Y Jesús dijo, vayan y hagan ustedes lo mismo, por eso la hice. Yo hice el estudio de la parábola del buen samaritano, sobre todo para mis hermanos calvinistas, para el que tenga oídos para oír, porque hay personas que el Señor les abre sus oídos para oír. No todos los, o sea, cuando la maldad de Satanás llega al cielo, Dios escoge personas de la Iglesia Católica. A mí el Señor me habló siendo católico. A mí, cuando yo era católico, el Señor me llamó a servir. Dios llama a personas siendo testigos de Jehová. Dios llama a personas siendo mormones. Dios llama a personas, o sea, hermano, pero es una falsa doctrina. ¿Qué está escrito? ¿Qué está escrito en la palabra de Dios? ¿Qué no dice en la palabra de Dios que el que nos rescata es Jesús? Es Jesús quien nos saca de la idolatría, hermanos, de las falsas doctrinas. Es Jesús quien nos saca de ahí. Entonces, mi pueblo perece porque no tiene conocimiento. Pero el Señor siempre tiene. A ver tú, sígueme. A ver tú que andas con los mormones, sígueme. Tú que andas con los adventistas, sígueme. Tú que andas con los católicos, sígueme. Tú que andas con los pentecostales, sígueme. Tú que no crees en nada, sígueme. Dios llama. ¿Dios llama a los ateos? Sí, Dios llama a los ateos. Pero ¿cómo si Dios llama a quien Él quiere, hermanos? Dios llama a quien Él quiere. Entonces, fíjense. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura.
Inteligencia. Aquí no estamos hablando de inteligencia de IQ del mundo. No, no, no. La inteligencia de Cristo en las cosas de arriba. Oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Para eso está escrito esto. ¿Quién lo inspiró? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo en sí hay sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Fíjense bien, hermanos, ¿ok? El principio de la sabiduría. ¿Cuándo comienza nuestra sabiduría? Cuando tenemos temor a nuestro Padre Dios. Ahí comienza, ¿ok? ¿Cuándo comienza esto? Cuando escuchamos el testimonio de Cristo, recibimos el Espíritu Santo. Cuando recibimos el Espíritu Santo, ya tenemos sabiduría. Ya, ese es el comienzo. ¿Y qué es lo que implica? Temor a nuestro Padre Dios. ¿Ok? Los insensatos desprecian la sabiduría. Muchas, de hecho, pues casi todas las doctrinas desprecian la sabiduría y la enseñanza. Acuérdense que Satanás vino a matar, a destruir, a robar. ¿Qué roba? ¿Cómo le roba Satanás a Cristo? Poniéndole pensamientos de él. ¿Y cuáles son los pensamientos de Satanás? No, tienes que ir a misa todos los domingos, tienes que ir. Esos no son pensamientos del Espíritu Santo, esos son pensamientos de Satanás. Tienes que guardar los 10 mandamientos, porque si no te vas a ir al infierno. Esos son pensamientos de Satanás. Ahí no hay sabiduría. Entonces, es difícil pelear contra Satanás, hermano. Nosotros no podemos solos contra Satanás. No podemos. Por eso es necesario que venga Cristo a nuestros corazones. Pero Cristo no quiere violar a la mujer. Cristo no quiere venir a la fuerza. No. Tú tienes que poner, o sea, si tú miras una pareja y tú miras una muchachona ahí que tiene los ojos puestos en el justo, el único justo que es Jesús, o sea, la mujer debe de poner los ojos en Jesús. Y de alguna forma simbólica, coquetear con Jesús. O sea, poniendo la mirada en Él. ¿A poco nosotros como hombres mortales no vamos a poner la mirada en Cristo Jesús? Gracias, Cristo Jesús, Señor, por haber usted llevado, Señor, nuestras vergüenzas. Porque nosotros no somos buenos, Señor. Gracias, Señor. Entonces tú, en lugar de andar buscando las cosas de este mundo, que todos venimos de ahí, o sea, por eso recibimos el Espíritu Santo, para que busquemos las cosas de arriba. ¿Y cómo encontramos las cosas de arriba? Están escondidas en Jesús. O sea, todo está en Jesús. Entonces, cuando tú pones la mirada en Cristo Jesús, entonces Él viene a tu corazón. Él viene a tu corazón. Y ya una vez que tienes a Jesús en tu corazón, ya diste fruto, ya diste tus primeros frutos. Entonces, los insensatos desprecian eso, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esto que acabo de decir. Oye, hijo mío, la instrucción de tu Padre, nuestro Padre Dios, y no desprecies la dirección de tu madre, la iglesia. Lo que yo estoy hablando aquí como madre. Ahorita estoy instruyendo, más bien dirigiendo
a mis hijos espirituales y mis hijas espirituales. Yo aquí estoy hablando como madre, pero también les estoy dando palabra del Padre, nuestro Padre Dios, que también es mi Padre, obviamente. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Aquí está hablando de personas. Si las personas te quisieran engañar, no lo consientas. Si te dijeran, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre. ¿Cómo derramamos sangre? A los Gálatas fueron los judaizantes y les dijeron, te tienes que hacer la circuncisión. Ahí ya estaban derramando sangre. ¿Cómo? O sea, estaban en contra de la sana doctrina. Entonces, al hacer eso, están mandando a la gente a morir una segunda muerte. Por eso hay sangre. ¿Cómo? ¿De qué otra forma hay sangre? Los católicos se van a ir al infierno por idólatras. Tú escuchas a un pastor que dice eso y se dedican a solamente ver el pecado. Están derramando sangre. O sea, tenemos que predicar el Evangelio. Y ya una vez que la persona recibe el Espíritu Santo, mi trabajo es compartirles para que den fruto, para que no caigan de la gracia. O sea, no vayan con esas personas. ¿Por qué? Porque si escuchan a esas personas, van a ser engañados. Acechemos sin motivo al inocente. Entonces ellos vienen con la Biblia, hermanos. Vienen con la Biblia. Y te enseñan con la Biblia. Pero no la entienden, hermanos. Ese es el problema. No la entienden. Ahora, si tú estás conectado siempre al Evangelio, si tú te reconoces pecador y reconoces que tú eres salvo por lo que Jesús hizo por ti, tú nunca vas a ser engañado. O sea, tú puedes escuchar inclusive personas y nunca vas a ser engañado siempre y cuando nunca te salgas del Evangelio, de la justicia de Dios que es a través. Entonces Dios te va a estar enseñando de una forma o de otra. Yo aquí estoy compartiendo lo que mi maestro me dice, que también es tu maestro. Entonces dice, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase y llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies, o sea, el camino que ellos están siguiendo, corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. ¿Por qué? Porque no tienen sabiduría. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia. A la codicia. Entonces, una persona que rechaza el Evangelio termina cometiendo precisamente los mandamientos de Dios, la codicia, el adulterio. El más visto es el adulterio, porque difícilmente hay personas, aunque sí sale eventualmente, Pablo dice, eventualmente sale su pecado, ¿ok?
El de la codicia, eventualmente, a lo mejor porque tienen su dinerito ahí escondido, donde nadie se dé cuenta, pero eventualmente sale la codicia. ¿Ok? Entonces está la codicia, está el adulterio, el robo, el robar. Entonces, si nosotros tenemos la confianza en esas cosas, eventualmente el Señor nos expone eventualmente, hermanos, si nosotros andamos haciendo eso. Ahora, el único que conoce el corazón es el Señor, ¿ok? La cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Ahora acuérdense que en la profecía de Jeremías, él dice que la sabiduría ya no iba a andar en las plazas, porque es simbólico. O sea, Jesús no andaba ahí, pecadores. No, no, no. O sea, es el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo nos habla, hasta nos grita en nuestros corazones, en nuestra mente. Alza su voz en las plazas. Nosotros somos la plaza. Clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de la puerta de la ciudad, dice sus razones. Está el símbolo y está la esencia. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los burladores desearán el burlar? Fíjense, ahí donde se mofan, donde se burlan, se ríen. Yo una vez estaba escuchando a John Piper. John Piper es calvinista, pero John Piper predica la piedad. Le falta entendimiento en relación a la, de alguna forma hay algo donde ahí el Señor le está llamando a corregir su doctrina, porque él es calvinista. Entonces la doctrina del calvinismo es incorrecta. John Piper predica a Cristo y él sobre todo se enfoca en la misericordia y la piedad, pero todavía le falta ese conocimiento en relación en relación a la elección. O sea, él todavía no entiende que los elegidos son los pobres de espíritu. Esos son los elegidos, los que desde antes Dios. Entonces eso no lo entiende todavía John Piper. Pero bueno, oremos para que el Señor le abra el entendimiento. Y una de las formas que el Señor le está llamando es de que su hijo es ateo, y de hecho él se burla hasta de lo que enseña su padre, hablándole el Señor sobre todo a mi hermano John Piper, porque para John Piper su hijo ya se perdió de la eternidad. Qué difícil ha de ser para mi hermano llevar eso. Pero si nosotros tenemos conocimiento, sabemos que eso es temporal, no es permanente, ¿verdad? Yo algún día quisiera encontrarme, si pudiera, con mi hermano John Piper y compartirle esto, ¿verdad? De que no, tú estás equivocado en relación a la elección. No. O sea, tu hijo puede ser doblegado, puede ser de amargo corazón, para que sea pobre y eventualmente venga Cristo y lo salve. Esto es posible todavía. ¿Ok? Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré, aquí está. Yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Ahí está. El Espíritu Santo es la sabiduría, hermanos. Si ustedes se van al Apocalipsis, hay 7 espíritus y uno de ellos es la sabiduría.
Y todos esos los tiene Cristo. Son 7. Yo ya lo compartí. Por cuanto llamé, ¿se fijan? Ya el Espíritu lo tenemos. El Espíritu Santo nos habla. Por cuanto llamé y no quisieron oír. A veces es a través de nosotros. El Espíritu Santo les habla directamente, pero también les habla a través del Espíritu que está en mí, por ejemplo. También les está hablando, yo con mis palabras, que son del Señor, no son mías. Sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También, ahí está hablando de la sabiduría, también yo me reiré en vuestra calamidad. Aquí parece que Dios es un Dios cruel. Entonces el Señor dice, yo quiero que tengas sabiduría para que tengas inteligencia. Entonces, ¿qué hacen ellos? ¡Ja, ja, 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 ja! Se burlan. ¿Se burlan? Ok. Vamos a ver qué vas a hacer cuando te venga lo que más temes. Entonces les llega lo que más temen. Entonces, ¿qué hace? La sabiduría. También yo me reiré en su calamidad. Ahí está, hermanos. O sea, esto yo no lo estoy inventando. También yo me reiré en vuestra calamidad. Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Ahí está. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis. ¿Se acuerdan que hay una escritura que dice, cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina? Ok, fíjense bien. Les voy a dar 2 ejemplos. El católico tiene su confianza en sus obras. Y la persona piensa que mientras esté yendo a misa y se esté confesando y esté comulgando y esté guardando los sacramentos, piensa que en eso él es bueno, él está haciendo lo bueno. Entonces, si viene una persona y le predica el evangelio, el verdadero evangelio, mire hermano, usted es pecadora igual que yo. Usted es justificado por la obra de Cristo Jesús, no por sus obras, no por sus obras. No, pero esto es así, esta es la verdadera iglesia. Entonces hasta empiezan a pelear con nosotros, ok. Entonces ellos tienen su confianza en sus obras, ok. Cuando digan paz y seguridad, entonces viene la destrucción repentina sobre ellos. Entonces ahí son confundidos. A ver, Señor, pues ¿qué pasó aquí? Pues si yo voy a misa todos los días, yo me confieso. Entonces, ahora, si llegan al grado de burlarse de nosotros, por ejemplo, si se burlan de mí, no, usted está mal, hermano, ustedes, a ver, ¿dónde estaba su iglesia antes de la iglesia católica? Esta es la primera, y se van por sus propios razonamientos y se burlan de nosotros, ¿ok? Entonces, cuando les llega la destrucción a ellos, Dios no les da, no los salva. ¿Por qué? Porque desecharon las palabras. Dice Jesús, el que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre. Por ejemplo, dice, cuando vayan a predicar, no anden de casa en casa, vayan a una casa nada más. Y ahí donde se alojen, si ellos escuchan sus palabras, o sea, el evangelio, la paz que ustedes ya tienen va a recaer sobre ellos. Pero si no los reciben, esa paz regresa a ustedes. Nosotros ya tenemos paz, yo tengo paz. El que recibe las palabras que yo predico, también recibe la paz de mi Padre Dios. Porque no me recibe a mí, recibe a Cristo. Y el que recibe a Cristo, recibe al Padre. Y vuestra calamidad llegare como un torbellino cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. ¿A cuántas personas no han escuchado? ¡Ay, Señor, ayúdame, mira! Y no les ayuda. No los escucha Dios.
Señor, ábreme, ábreme, Señor, Señor, ábrame. No los conozco, apártense de mí, malditos, al fuego eterno. Así dice el Señor, hermanos, así dice. ¿Y cuál es el fuego? Apartados de Cristo, apartados de la sabiduría. En el libro del Apocalipsis también está. Dice, van a venir y van a ser como picados por un escorpión. Y no es que sean escorpiones, hermano, no. No, es Satanás. Satanás dándoles duro con angustias, con depresión, con todo tipo de dolores. Falta de dinero. Al no haber dinero donde se buscaban las riquezas, ¿qué hay? No hay paz. Oh, tú tenías confianza en el dinero. Ok, a ver qué vas a hacer cuando no tengas dinero. Cuando digas paz, ¿cuál es la otra palabra? Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Oh, ok, tú dices, no, pues ya tengo $1,000,000 para retirarme. Viene la destrucción repentina. Le pega cáncer, le pega una enfermedad y su $1,000,000 que alzó para retirarse con una buena cantidad de dinero, viene la destrucción repentina y se queda sin dinero. Y no tiene paz. No tiene paz. ¿Por qué? A ver, pues ve allá. Uno le dice a la gente, mire, yo no le vengo a hablar aquí mal de María. No, o sea, líbreme el Señor a hablar mal de mi hermana María, la Madre de Cristo. Líbreme el Señor. Pero usted si le pide a la Virgen, Satanás la está engañando. ¿Por qué? Porque al que debemos de pedirle es a nuestro Padre Dios en el nombre de Cristo Jesús. El único intermediario es Cristo. Ahora, ¿qué pasa cuando vamos y le decimos a las personas, hermanos, oren por nosotros? Bueno, eso es bíblico, es bíblico. Hermano, ore por nosotros. ¿Por qué? Porque somos un mismo espíritu. Ore por nosotros, sí. Pero el problema, hermanos, este es el problema, que las personas, sobre todo marianas, que tienen más o guadalupanas, que tienen más la confianza en la Virgen, casi nunca le piden al Padre. Ese es el engaño de Satanás. Entonces viene uno y les predica, no, mire, pida al Padre, es bíblico, pídale al Padre en el nombre de Cristo y el Señor lo puede sanar o la puede sanar. No, yo le pido a la Virgen, ok, pídale a la Virgen. Entonces cuando viene la destrucción, cuando digan paz y seguridad, entonces les viene la destrucción y ¡ay! Señor! Y se agarran ahí y no tienen paz. ¿Y qué dice la sabiduría? Bueno, que te salve a aquella persona a la que le estás pidiendo, en la que tenías tu confianza. Síguele pidiendo a ver si va a venir contigo. A ver. No, hermanos, no podemos despreciar a nuestro Padre Dios. Nuestro Padre Dios está con las manos abiertas. Y fíjense cómo obra Satanás. No, pero si le pedimos a Cristo, a la Madre de Cristo, a Cristo, o sea, ella le escucha todo lo que Cristo dice. A la Madre María no está por encima de Cristo, hermanos. No está por encima de Cristo. Nosotros le pedimos a nuestro Padre Dios en el nombre de Cristo. Nosotros tenemos acceso al cielo mismo. Está en la carta a los Hebreos. Tenemos entrada al cielo mismo a través de Cristo Jesús. Padre mío, mire, fíjese que esto. Ok, mijo. Y el Padre está atento a nuestras oraciones. Está atento. No de que el Señor ande. No. Yo ayer les decía, Dios tiene tanto cuidado de nosotros que usted tiene cuidado de lo más mínimo, hermanos. Pero la gente insensata se deja llevar por sus propios razonamientos. Todo comienza por despreciar a Cristo, hermanos. Todo comienza por ahí. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos.
Sus propios consejos, ahí están. O sea, se van con sus propios consejos, no de los consejos de Dios. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente. Yo vivo así, hermanos. Esa es mi vida. Yo vivo confiadamente en el Señor. Y vivirá tranquilo. Yo así vivo, hermanos. Sin temor del mal. Esa es mi vida, hermanos. Solamente en esto podemos presumir que conocemos al Señor. Más nada. Entonces, fíjense, ahora vamos al contexto de lo que dice Timoteo en el capítulo 6. Esto es contexto. Primera de Timoteo 4, del 1 al 7. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Hay 4 tiempos, así como en la parábola del sembrador. Hay 4 tiempos en nuestra vida. Pero ya una vez que estamos en el tercer tiempo, ahí, y decimos, ok, Señor, ya no quiero dinero, ya no quiero las cosas de este mundo, te quiero a ti, ahí ya entras en el cuarto, en el tiempo del fin. Entonces, ahí muchos apostatan de la fe. Ahora, eso es lo que equivale, pero también equivale en la carne. O sea, esto pasa también literalmente. Ok, literalmente. O sea, por ejemplo, ahorita está pasando esto. Ok. Algunos ya apostataron de la fe. ¿Y qué están haciendo? Escuchando espíritus engañadores. Una de las doctrinas también que viene de Australia con la música. Hay mucha gente que sigue la música. Entonces ahí están escuchando a doctrina de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, fíjense, prohibirán casarse. Voy a explicar este versículo porque no es fácil de entender. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Fíjense bien, prohibirán casarse. ¿Puede un homosexual casarse con Cristo? Sí. Sí. ¿Podemos convivir con personas homosexuales? Sí. Sí, esto es lo que dice el Señor. ¿Le vas a prohibir a un homosexual escuchar la palabra de Dios? Claro que no. ¿Puede un homosexual seguir a Cristo? Claro que sí. ¿Un transexual? Igualmente. ¿Un bisexual? También. ¿Una lesbiana? También. Fíjense. Y mandarán abstenerse de alimentos. ¿De cuáles alimentos? No está hablando de camarones, ni de lagartijos, ni de ratones, ni de carne de puerco. Está hablando de estas personas que la iglesia les llama impuros. La iglesia les llama impuros. O sea, no puede ser. No entienden Hechos 10. No entienden Hechos 10. No, hermano, pero Hechos 10 está hablando de Cornelio y su familia. Esa es la carne que deberían de comer. Ahí dice que había de toda clase de carne, de animales impuros. ¿Quiénes son los animales impuros? Puede ser un musulmán, puede ser un hindú, puede ser un ateo, puede ser un homosexual, puede ser una persona que asesinó a alguien, puede ser... Estos son los animales impuros. Todos nosotros somos animales impuros antes de llegar a los pies de Cristo, todos sin excepción. Entonces le dice a Pedro, el Señor, lo que yo purifiqué, no le llames impuro. Cristo murió por todos. Cristo murió por los asesinos. Cristo murió por todos.
Ahora, fíjense bien, Cristo murió por todos, incluyendo transexuales, bisexuales, lesbianas y todos. ¿Okay? Mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes. Está hablando de creyentes, ¿ok? No de incrédulos. ¿Okay? Está hablando de creyentes. Y los que han conocido la verdad. ¿Qué conocieron? La verdad. ¿Cuál es la verdad? Que Jesús es el Hijo de Dios y que murió por sus pecados también. Un homosexual dice, Jesús murió por mí, Jesús me ama. Claro que sí, mi hermano. O claro que sí, mi hermana. ¿Podemos participar? Claro que sí. Claro que sí. Ahora, un niño, una niña que acaba de nacer, ¿va a tener todo el conocimiento de Dios? Si no lo tienen los predicadores, ¿lo van a tener ellos? No, el Señor los va a llevar poco a poco, eventualmente, así como nos lleva a nosotros. Entonces, ¿ellos van a dejar de sopetón todo? No, o sea, ellos poco a poco, eventualmente, ¿a qué necesitan hacer eventualmente? Desear al deseado, o sea, al Cristo. Entonces, ellos van, el Espíritu Santo les va a decir a ellos también o a ellas, mira, tú puedes seguir la sensualidad, pero nunca vas a tener paz. Ya tienes el Espíritu Santo, ya lo tienes, me tienes a mí. Pero yo te voy a conducir a toda la verdad. ¿Y cuál es toda la verdad? Sigue a Cristo. Cristo es mucho mejor que encontrarte una pareja. Cristo es mejor. ¿Todos van a obedecer eso? Claro que no. No todos obedecen a la verdad. O sea, algunos van a preferir los placeres de esta vida. Bueno, los que prefieren los placeres de esta vida, se les dice, hermano, hermana, el reino de Dios, usted no va a poder estar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es solamente para aquellos que anhelan a Jesús. Y usted anhela más los placeres de este mundo. Entonces Dios no le va a dar paz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Predicarle a Cristo. Entonces ya si la persona dice, no, yo me quiero casar acá con... Bueno, está bien, hágalo. Pero no es lo que nosotros enseñamos. Nosotros le seguimos amando, pero usted no va a tener paz. Usted no va a tener paz. Ahora, al que peca deliberadamente, se le llama la atención. Se le llama la atención. ¿Para qué se le llama la atención? Es una exhortación. Porque lo acabamos de leer en Judas. O sea, porque si no le va a ir mal, hermano, le va a ir mal. Le va a ir mal. No, pero yo lo prefiero así. Bueno, está bien. O sea, si usted lo quiere así, es su deseo. Dios. Jesús no va a venir a la fuerza a su corazón. Jesús no va a venir a la fuerza. ¿Eso es lo que usted quiere? Bueno, hágase como usted diga. Entonces esa persona se va a perder en el mundo. Y no hay necesidad, muchas veces ni siquiera hay necesidad de expulsarlos de las iglesias. Ellos mismos se van a ir. ¿Por qué? Porque el mundo no puede convivir con la iglesia. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno. Todo lo que Dios creó es bueno. Está hablando de personas, hermano. Está hablando de personas. No está hablando de camarones, ni de carne de puerco, ni de moronga. Y nada es de deshacerse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios, por el Evangelio y toda su palabra, y por la oración, es santificado. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si esto enseñas a los hermanos,
serás buen ministro. Ahora, hay personas que no condenan a los homosexuales, y está bien, Joel Osteen es uno de ellos, pero enseña el amor al dinero. Entonces, ahí tengan cuidado, hermanos, ahí tengan cuidado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. En el 15 y en el 16 dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado, yo siempre les estoy diciendo eso. No se salgan del evangelio, no se salgan. Amen siempre a su prójimo, a todos, sin excepción. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo. O sea, no saliéndote de la doctrina, vas a permanecer salvo. O sea, aquí está, aquí hay otra escritura de cómo se puede perder la salvación. Pues regresándote a las pasiones del mundo. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Fíjense, aquí está lo que yo les decía en el 24 y en el 25. 5, 24, 25. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. ¿Se fijan? Por eso yo les digo, todos los falsos profetas, eventualmente todos sus pecados, los pecados de John MacArthur, los pecados de todas estas personas que andan condenando a mis hermanos y a mis hermanas en Cristo, salen sus pecados, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras. También las buenas obras salen. Por ejemplo, Jesús dice, cuando ores no seas como los hipócritas, que se agarran orando ahí para que todo el mundo los vea. No. Vete y métete a tu cuarto o métete a tu closet y ahí donde nadie te ve, Dios te ve. Y Dios eso lo va a hacer público. ¿Cómo lo hace público? No es que Dios va a poner una pantalla ahí para que la gente vea que nosotros estamos orando. No, hermanos. Dios da a conocer de que Dios está con nosotros a los ojos del mundo, precisamente porque llevamos una vida de santidad. O sea, orar es llevar una vida de santidad. Estudiar la palabra de Dios es una vida de santidad. Entonces, eso que hacemos en privado, el Señor lo manifiesta. Entonces, la gente del mundo, la gente de afuera o la gente religiosa va a decir, a ver, lo quiero ver cuando le venga una prueba. Y nomás están viéndonos ahí a ver a cuando nos venga una calamidad para ellos burlarse de nosotros. Pero resulta que lo que la gente desea mal para con nosotros, se les va a ellos. Entonces ahí es donde eventualmente ellos, si son sensatos, van a decir, no, ¿sabes qué? En realidad se me hace que estas personas, Dios está con ellos. Eventualmente llegan a esa conclusión. Si no lo hacen en esta vida, por lo menos lo hacen en la otra vida. Porque eventualmente sale. Si nosotros tenemos temor de Dios, si nosotros predicamos la piedad, la misericordia de nuestro Padre de Dios, Dios siempre va a estar con nosotros, hermano. Nunca seremos avergonzados. Pero tenemos que tener cuidado con el orgullo. Entonces ya vayan y vean el contexto de Primera de Timoteo 6, vamos a leer del 1 al 11. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. En este caso aplicaría a los que nos dan trabajo en un empleo. ¿Okay? Tengan a sus amos o a sus patrones por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, yo tuve un patrón creyente, yo les decía, él nos daba
Él compartía sus ganancias con nosotros y él nos daba, ya no recuerdo cómo se dice, para el tiempo de Navidad, que nos daba una parte extra, ahorita no recuerdo la palabra. Y luego nos decía, ahorren dinero para que tengan, ¿verdad? Entonces, ahora bueno, yo no sé de qué religión era, qué denominación era, pero él trataba bien, nos trataba bien como... Y yo dejé ese trabajo, me indigné yo con los patrones, no el dueño, sino el que dirigía, y tarde fue cuando me di cuenta que yo dejé un buen trabajo, tal vez mi mejor trabajo que he tenido, porque nos trataban muy bien. Entonces aquí dice Pablo, si tú tienes un patrón creyente, no lo tengas el menos por ser hermanos, sino trabaje el mejor, sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Sí, y aquí está, si otro enseña, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Por eso yo les di contexto no solamente del 6, sino desde toda la carta, aunque no la leímos toda. Si una persona no está enseñando doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Ahí está. Yo por eso a veces les digo, MacArthur no sabe nada, o sea, porque no sabe lo más importante. Lo más importante es amar a nuestro prójimo. Eso es lo más importante. ¿Ok? Una persona que no hace eso anda envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas, necios de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Esto no está difícil de entenderlo, hermanos. Está simple de entenderlo. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, ahí está, caen en tentación y lazo. Así es como Satanás nos puede enlazar. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y fíjense, aquí lo dice. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero. El amor al dinero. El cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Ahí está. Y los calvinistas dicen que no se pierden. La salvación no se pierde. El cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. O sea, se fueron por otro camino. Y fueron traspasados de muchos dolores. Ahí están las tribulaciones. Cuando digan paz y seguridad, viene destrucción repentina. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la justicia que es por el evangelio, la piedad, no condenes a nadie, la fe, aunque hay personas que ya se condenaron a sí mismos, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Debemos de ser mansos como Cristo. ¿Ok? Entonces, creo que está bien explicado, no hay necesidad de hacer otro estudio. Tenemos que practicar la piedad, la doctrina de la piedad. Una persona que no enseña doctrina con piedad, nada sabe. Anda inflado, anda como la levadura inflado. ¿Ok? La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.